Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo. Es de La magia del saber. Este es el capítulo 109, si no me equivoco. Y pues bueno, empezamos. Olis, ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Yo bien, refrescada, dormida, entonces listo para escuchar lo que nos tiene el compañerito de hoy en la reseña, en la recomendación, expectante. Súper, ¿qué tal, Pau? ¿Tú cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Pues yo muy emocionada para saber qué va a haber de reseña esta bellísima noche. Súper. Y ahora sí, vámonos con Toño. Cuéntanos cómo estás y de qué nos vas a hablar el día de hoy. Ay, pues estoy contento precisamente por la... Es que no es reseña, o sea, ya que Oli se tomó la libertad de cambiar el formato y ya podemos hacer como lo que nos dé la gana, decidí aprovecharlo también, ¿no? Pero pues ya saben qué tipo de cosas me gustan a mí, entonces vamos a marihuanearnos un poco, ¿no? Y obviamente, bueno, esto porque obviamente yo tengo como contacto con Aurora, ¿no? Y yo le decía que no tenía ningún libro porque no he podido leer. Entonces no tenía ningún libro por reseñar y me dijo, ¿por qué no reseñas una serie de mangas que yo le presté? Bueno, le regalé realmente hace ya años, ¿no? Ya muchos años. Ajá. Y dije, mira, es buena idea. Pero quería dar un poco de contexto de lo que es la cultura japonesa y de lo que es el manga en sí, porque sé que hay muchas personas, o sea, y para los que son otakus, lo que voy a dar es una mamada, porque el mundo del manga es muy amplio y yo no puedo dedicar o sea, no puedo resumir todo eso en un episodio, pero, y aparte no soy así otaku realmente, o sea, me gusta mucho la cultura japonesa, la expresión artística japonesa, pero así que esté metido de lleno, pues no, ¿no? O sea, conozco muy poquito, entonces creo que va a estar interesante a un nivel básico, ¿no? Nos vamos como de lo general a lo particular, ¿no? Entonces, pues vamos a Entonces, empezar. advertencia, esto para los fanáticos del manga y de todo ese género, no se vayan a enojar. Sí, no me tiren hate. Y sí, sí, pues comenten mucho y tírenme todo el hate para que el algoritmo nos dé para arriba. Bueno, Pues bueno, a ver, empecemos desde lo más básico y lo más general hasta ya lo específico de qué es la obra que quiero reseñar el día de hoy, ¿no? Vamos a empezar como con la cultura japonesa, ¿no? O sea, creo que es importante saber o conocer o entender un poco de la psicología del japonés, incluso, ¿no? Los valores culturales de los japoneses para poder am, para poder visualizar o empatizar con el tipo de historias que ellos crean. O sea, incluso cuando tú ves eh, lo más famoso, ¿no? Las películas, ¿no? El cine oriental, o sea, el cine de lo que es China, Corea, Japón, Tailandia y todo eso, o sea, India, todo eso es completamente diferente a lo que nosotros que somos vecinos de los gringos estamos acostumbrados, ¿no? Porque los gringos siempre cuentan, bueno, ya, fíjate que últimamente yo creo que cuentan ya historias diferentes, pero ellos siguen siendo los protagonistas, ¿no? Y siempre hay un protagonista y siempre está este juicio moral del bien y del mal, y los buenos y los malos, ¿no? Y siempre hay una historia que tiene un final feo, un final bonito, un final feliz, lo que quieras, pero tiene un final. Y las, ¿cómo se llama? Las historias, ya no voy a hablar de la cultura oriental en general, sino de la japonesa. Hay veces que parece que dejan la historia a medias y tú que así, ¿qué pasó, güey? ¿No? O el final es algo que no te esperas, o van torciendo las historias de una forma bien cabrona que tú dices, ¿de dónde? O sea, ¿de cuál pinches se fumaron para sacarse esto del culo, güey? O sea, dices, ¿qué pedo? O sea, son historias como muy diferentes a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, digo, hay como características importantes que yo considero de la cultura japonesa, ¿no? Y para aquellos que han leído a autores japoneses o que están familiarizados incluso con los animes, ¿no? Con los mangas, con ese mundo japonés, pues podrán ver, por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha leído a Murakami? Es otro pedo el güey, o sea, es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a leer, o sea, cuando tú ves la historia de lo que realmente pasa, dices, no pasó nada, güey, no pasó nada, pero la forma en que lo narra es tan poética, tan melancólica,
tan bella que te atrapa. O sea, aunque la historia avanza a pasos de tortuga, de caracol, güey. O sea, no, neta, en sus historias no pasa gran cosa. Y son pinches libros así, los de Murakami, ¿no? Pero te atrapan por la forma en que escribe y lo que te transmite. O sea, y lo que te transmite Murakami es como precisamente eso, como de mucha nostalgia, como de esas veces que estás enfrente de un precipicio así contemplando el abismo. Así, güey, así, eso te, bueno, al menos a mí, no sé a los demás, ¿no? Pero, y he leído como a otra autora japonesa que se llama Banana Yoshimoto, porque me la recomendó una de mis maestras de psicología, y es lo mismo. Bueno, obviamente sus estilos diferentes de escritura y todo, ¿no? Pero es lo mismo que transmiten. Entonces creo que es una cultura que convive mucho con la soledad, ¿no? O sea, cuando tú lo ves, la forma que transmiten sus escritos, o al menos lo poco que yo he leído de ese país, ¿no? Y incluso esas notas que luego nos llegan, ¿no? De que Japón es uno de los países con índices de suicidio más altos alrededor del mundo, ¿no? O sea, se matan mucho más que en cualquier otro lado, ¿no? O sea, ya no tienen grandes casas, pero tienen como departamentitos o cuartitos, pero todos viven solos, ¿no? Hay veces, incluso hay historias de matrimonios que aunque estén casados, cada quien vive en su espacio, güey, ¿no? O personas que ya buscan casarse legalmente con inteligencias artificiales o cosas como bien marihuanas que dices, ¿qué pedo? ¿No? Entonces creo que la soledad es algo que la cultura japonesa tiene muy cercano, ¿no? Y por lo tanto son muy profundos. O sea, yo creo que de ahí viene el tipo de historias que ellos logran crear, ¿no? O sea, como es una cultura muy solitaria, o sea, el individuo japonés es muy solitario, ¿no? O sea, ahí lo más que tienen de amistades es como los amigos que hacen en el trabajo y ellos conviven una vez a la semana los viernes saliendo de trabajar y nada más 1 o 2 horas para ir a tomar algo y después cada quien se va a su casa y no hay más, ¿no? Entonces, por ejemplo, Nietzsche decía que solamente en la soledad se puede ejercer el libre pensamiento, ¿no? Solamente los libre pensadores van a poder hacerlo cuando realmente estén solos. Y mientras más solo estés, más libre vas a ser al pensar, ¿no? O sea, bueno, esto Nietzsche ya lo escribió como en una etapa como muy pesimista y todo, que de por sí Nietzsche nunca fue el más optimista de todos, ¿no? Pero, o sea, como que lo correlaciona con eso, ¿no? Como con la cultura japonesa y está eso, o sea, los individuos son muy solitarios. Creo que eso facilita mucho el tipo de historias que ellos generan, ¿no? El tipo de arte que ellos producen. Entonces, así como, incluso, por ejemplo, la relación que tienen con la muerte es muy diferente a la que nosotros tenemos. ¿No? O sea, nosotros nos pega mucho la muerte, pero somos como mundialmente famosos por celebrar la muerte, ¿no? Y incluso, no sé si vieron esa entrevista de Guillermo del Toro, ¿no? Le dice, es que eres capaz de retratar lo bueno y lo malo, la oscuridad y la sombra y la luz. ¿Qué pedo? ¿Cómo les no? Y dice, pues es que soy mexicano, güey, ¿no? Pues creo que los japoneses tienen un tipo de relación muy diferente con la muerte y con la soledad y con la forma de ver las cosas, es como muy melancólica, ¿no? Entonces, bueno, eso es como a nivel como cultural y a nivel muy general, ¿no? Ahora, si pasamos ya de ahí a la ideología de las personas o de los japoneses, ¿no? Pues nos vamos a encontrar que son perfeccionistas, son dedicados, son muy obsesivos, ¿no? O sea, ya si viven para trabajar, tienen horas de trabajo muy cabronas, ¿no? Y muchas veces no es por el dinero, porque en Latinoamérica es así, pues me chingo trabajando, güey, pero porque si no, ¿qué como? Allá no. Allá están comprometidos con el proyecto, con la visión de la empresa, con lo que ellos están creando, y muchas veces no tienen una vida fuera del trabajo, ¿no? Son muy perfeccionistas. Entonces, por ejemplo, no sé si escucharon, no es que no me acuerdo si lo escuché o lo leí, ¿no? Pero del sistema educativo japonés. Cuando terminan lo equivalente a preparatoria para nosotros, ellos pueden hacer el examen para la universidad, pero la pueden hacer una sola vez. Ese examen lo hacen una sola vez, es como un examen de colocación, un examen de selección. Lo hacen una sola vez y si no te quedas en la universidad, te chingaste y te tienes que dedicar a un oficio por el resto de tu vida. ¿No? Entonces dicen que muchos estudiantes japoneses se suicidan por la presión o terminan cayendo en depresión, no desarrollan trastornos de ansiedad bien cabrones y muchos, o sea, incluso cuando reprueban el examen se han llegado a matar. ¿No? O sea, para que te hagas como una idea del nivel de autoexigencia que ellos tienen.
Entonces creo que si combinamos estos valores culturales de convivencia con la soledad y el perfeccionismo y la autoexigencia, pues tienes esas historias que nos llegan acá y que dices, no mames, ¿no? O sea, son historias muy diferentes. Y obviamente ellos también son como muy supersticiosos, ¿no? Son como muy supersticiosos, entonces eso también se puede ver en sus formas artísticas, al menos lo poco que yo conozco. Ahora, de todas las formas artísticas que hay, yo les vengo a hablar del manga, ¿no? Para aquellos que no saben lo que es el manga es básicamente un cómic, es la palabra japonesa para decir cómic, ¿no? Y obviamente nosotros ya tenemos esta distinción bien marcada de que el cómic es de gringos y el manga, cuando tú escuchas manga, automáticamente es Japón, ¿no? Entonces el manga es el cómic japonés. No es lo mismo el manga que el anime. El anime es un dibujo animado, ¿no? O sea, es como las caricaturas que vemos en la televisión, es una serie animada, ¿no? Como, por ejemplo, Los Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball Z, esos son dibujos animados. Eso es el anime. El manga son historietas, son cómics. Entonces, muchas veces lo confunden y creen que el manga y el anime es lo mismo, pero no, son diferentes, ¿no? Entonces, creo que esa distinción era importante porque eh, en este capítulo yo les vengo a hablar precisamente de un manga, un cómic japonés. Y de hecho hay un término, o sea, es que el lenguaje japonés, de hecho, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque trabaja mucho con ideas y conceptos, y eso se me hace súper, súper llamativo, ¿no? O sea, es una forma completamente diferente de pensar, o sea, incluso yo hablo algunos idiomas, entonces sí les puedo decir que cada idioma que hablas te exige una forma de pensar diferente. Y luego el japonés, que es radicalmente diferente a lo que nosotros hacemos, me imagino que ha de ser bien cabrón aprenderlo. No, no lo conozco, o sea, conozco lo más básico. Empecé a tomar en Duolingo como 2 meses, ya después lo paré, ya no seguí. Pero bueno, entonces vamos a hablar, antes de pasar al manga, vamos a hablar del mangaka, ¿no? El mangaka que es, manga quiere decir cómic, como ya lo dije, y ka quiere decir creador de. Entonces vamos a hablar del mangaka, del creador del cómic, se llama Junji Ito, ¿no? Se llama Junji Ito. Junji Ito es famoso a nivel mundial o sea, cuando les gusta ese género del terror, es imposible que no hayas escuchado de Junji Ito, y sé que el terror no es para todos. No sé que el terror no es para todos, o sea, luego sí me han preguntado, ¿por qué te gusta el terror, güey? Y yo no sé contestarles. Tengo pedos muy graves, no sé, o sea, no sé por qué lo disfruto, pero me encanta ese género. Entonces, Junji Ito, no les voy a hablar de toda su vida ni toda su obra porque es muy extenso, ¿no? Pero básicamente nació el 31 de julio de 1963 y hasta los 30 años él estaba como asistente dental. O sea, él casi casi era un dentista, era asistente de dentista. Y fue hasta los 30 años que empezó a dibujar por hobby, ¿no? Empezó a dibujar por hobby y se fue haciendo bueno, y fue practicando y practicando y practicando y estuvo por muchos años mandando, buscando oportunidades hasta que una revista imprimió uno de sus trabajos, ¿no? Eso sí, es de esos güeyes de mi tribu que desde siempre le gustó eh, el terror, ¿no? De hecho, él ha reconocido entre sus influencias a dos güeyes que yo les he mencionado aquí muchas veces, al maestro de maestros Edgar Allan Poe, ¿no? Y al creador del horror cósmico, Lovecraft, ¿no? Y bueno, también tiene, por ejemplo, o sea, quiero que sepan que Junji Ito no es el primero que hace esto. De hecho, el padre del cómic de terror japonés o del manga de terror se llama Kazuo Umesu, ¿no? Y es como el mentor de Junji Ito. Pero Kazuo Umesu no ha alcanzado la fama que tiene Junji Ito, ¿no? Y también hay otro que se llama Hideshi Hino. Entonces, si a alguien le late y va a empezar a buscar estos materiales de Junji Ito, porque la verdad, si les gusta el género, es muy bueno, muy, muy bueno. Está bien enfermo el güey, ¿no? Entonces ahí están sus influencias y precisamente yo conocí la obra de este güey porque yo, como saben, y lo he dicho también varias veces, yo sigo un youtuber que se llama Cthulhu TV, ¿no? Que habla de horror cósmico y se la pasa buscando material de horror cósmico en mangas, en animes, en cómics, en donde te dé tu pinche gana, ¿no? O sea, porque es súper fan de Lovecraft, ¿no? Por eso se llama Cthulhu TV. Cthulhu es el monstruo principal o el más representativo de Lovecraft. Este, entonces, vio en uno de sus videos, estaba haciendo recomendaciones y mencionó el trabajo de este güey, ¿no? Y él le decía el Lovecraft japonés. Y yo dije, no te mames, o sea, no cualquiera se le puede poner ese pinche apodo, güey, o sea, es llenar unos zapatos muy grandes.
Y cuando leí lo que ahorita voy a reseñar, dije, ah, la madre, sí, está cabrón, ¿eh? Sí, está cabrón. Entonces, bueno, eso es un poco de Junji Ito. Busquen su biografía, busquen sus trabajos si les late ese género. Eh, la neta está muy chido. Una última cosa antes ya de pasar a reseñar como voy a reseñar dos obras de él hoy, pero no porque sea manga, o sea, es más, aquí tengo una colección de cuentos que me compré hace poco, ¿no? Ahí está, Junji Ito, colección de cuentos cortos, ¿no? Entonces, les iba a decir, no porque vean dibujitos y cómics, crean que es para niños, güey, porque Junji Ito no es para niños. De hecho, está muy enfermo. O sea, es más, les voy a enseñar algunas ilustraciones. Y bueno, para empezar, para aquellos que nunca han leído algo que viene de Japón, se lee al revés, ¿no? O sea, tú agarrarías un libro y empiezas acá, normal. Lo abres, ¿no? Pero acá no, tienes que empezar por lo que nosotros consideramos el final. Se va leyendo de atrás hacia adelante. Entonces, al principio te cuesta trabajo. De hecho, incluso aquí abres el libro normal y dice, ¿no? Esta es la última página, güey. Vete al final, se lee al revés, ¿no? Viene la especificación. Pero les digo, no porque sean dibujitos, crean que es para niños, ¿no? O sea, por ejemplo, les muestro una imagen, ¿no? Este te habla de un cuento de que en todo Japón empiezan a encontrar cuerpos cocidos, ¿no? Entonces, o sea, o sea, sí es material para adultos, no crean que porque son cómics o dibujitos, ¿no? O incluso luego papás, ¿no? Que dicen, ah, está viendo las caricaturas, güey, están viendo cosas bien enfermas, porque hay mangas y hay animes que son para adultos, ¿no? O sea, de hecho hay todo un mundo de lo que es mangas y animes eróticos, ¿no? Está el hentai y está el no sé qué mai y así hay como un chingo, ¿no? Hay como un chingo, entonces, ojo con eso, ¿no? No porque vean dibujitos crean que es para niños, ¿no? De hecho, este material es bastante gráfico y está bien enfermito. Porque creen que me gusta a mí, ¿no? Entonces, bueno, les voy a reseñar dos, ¿no? Nada más para que se den una idea. Y obviamente, como yo soy el que edita, voy a ir poniendo ahí algunas imágenes de los dibujos que hace Junji Ito para que se den una idea de su trabajo, ¿no? Entonces, aquellos que son de mi tribu y de mi clan y que les gustan cosas enfermas, digo, los que neta son de este género, seguramente ya conocen su trabajo, pero los que por alguna razón no conocen de Junji Ito, no mames, se los recomiendo bien, cabrón, ¿no? Si les gusta el terror. Y sobre todo el terror como el terror corporal, se le llama el body horror. No sé si saben lo que es eso, ¿no? El body horror es como la película de La Mosca. ¿Alguna vez vieron La Mosca? ¿No? De esas películas que sí son de terror, pero son grotescas porque te implica la deformación corporal, ¿no? Es de un científico que está investigando la teletransportación. Entonces tiene ya sus máquinas y entonces en un experimento él se mete para teletransportarse a la otra cápsula, pero se mete una mosca. ¿No? Entonces, cuando se teletransporta el ADN, se empieza a combinar del científico con el de la mosca y él se va volviendo poco a poco una mosca así, asquerosísimo, asquerosísimo, está muy bueno. Este, entonces, algo así es el trabajo de Junji Ito, pero tiene siempre ese toque de horror cósmico. Entonces, para los que les gusta Lovecraft, van a amar a Junji Ito, porque siempre empieza así como cosas que le empiezan a pasar raras a la gente y poco a poco se va como a lo macro y a las entidades cósmicas. Ahí está la inspiración de Lovecraft a todo lo que da, ¿no? Entonces, el primero que les voy a reseñar se llama Uzumaki. Es un manga de 3 tomos. Son cortitos, o sea, si te compras los tres y te sientas a leerlos los tres en una tarde te los echas. ¿No? Y es una historia muy buena. Te habla de un pueblo que se llama Kuruso, creo que algo así, ¿no? Kuruso, creo. Y la protagonista, bueno, son dos, ¿no? ¿Cómo se llama esta morra? Está Kirie. Kirie y su casi algo, Suichi, o Shuichi, algo así se dice, Suichi, ¿no? Eh, Viven en un pueblo muy viejo, ¿no? Un pueblo que cuenta la historia que cuando llegaron los primeros pobladores, pues ahí estaban ya incluso casas en ruinas y todo, ¿no? Entonces, y ella quería y su casi algo, es que sí son como novios, pero no, porque el güey es bien mamón
es muy melancólico, es el típico japonés deprimido solitario, ¿sabes? Entonces esta morra pues sí lo quiere y todo, pero él como que pues nunca se ha dejado bien, entonces tiene una relación medio rara, pero básicamente digamos que son novios. Entonces viven en ese pueblo y de repente empiezan a notar que empiezan a pasar cosas muy extrañas, pero al principio son como cosas muy leves, pero obviamente esto va increciendo, ¿no? Porque empieza, por ejemplo, con el papá de Kirie. El papá de Kirie, o el de Shuichi, no me acuerdo, creo que es el de Kirie, se empieza a obsesionar con los espirales, ¿no? Entonces, Kirie llega de la escuela y está el papá en el jardín viendo los espirales de las flores y de las plantas y está obsesionado y está midiendo y está viendo con lupa y está fascinado con los pinches espirales. Entonces, todo lo que haga una espiral, el papá se obsesiona, ¿no? Entonces llega un momento en que de repente está tan obsesionado que ya no convive con su familia ni nada. Entonces Kirie y su mamá siguen con su vida, pero de repente pasan algunos días y ya no saben nada de su papá, ¿no? Y cuando lo buscan, encuentran en su garage, ¿no? Un tambo así como un barril, pero muy ancho, y cuando lo abren está el señor deformado en forma de espiral, o sea, puede entender que él poco a poco se fue deformando el cuerpo, o sea, fue quebrándose los huesos, los cartílagos, todo para ir cabiendo y acomodándose en forma de espiral. Entonces ya encuentran nada más el cadáver así deformado en forma de espiral, ¿no? Y ese es nada más el primer capítulo, o sea, la introducción. No, y obviamente Kiriel hace el funeral y todo, y se dan cuenta que cuando creman a los cuerpos que mueren allí en ese pueblo, no las cenizas, el humo de cuando los creman toma forma de espiral, y entonces en el pinche pueblo todos se empiezan a volver locos con los espirales de una o de otra manera, ¿no? Y así tenemos, por ejemplo, hay una parte bien cabrona donde creo que sí es la mamá de Kirie, este, también se empieza a obsesionar con los espirales, pero ella en lugar de obsesionarse con ellos por amor o por obsesión, desarrolla como una especie de fobia, ¿no? Y entonces, o sea, va al doctor porque dice, es que tengo espirales adentro de mí, ¿no? Y entonces obviamente ella conoce la anatomía del cuerpo, ¿no? Y pues imagínense qué espirales hay dentro de un cuerpo femenino, o sea, están las trompas de falopio, ¿no? Por ejemplo, y así, o sea, te pasan cuando la mujer se trata de extirpar, así, o sea, todos los espirales de su cuerpo, entonces ya se imaginan lo que hace, ¿no? Y luego ya, total que lo intervienen, le extraen la matriz para que ya se quede tranquila y dice, doctor, ya no hay ningún otro espiral en el cuerpo humano. Y el doctor le dice, no, ¿no? Pero de repente ve en el consultorio un esquema del oído interno, ¿no? Y ven que el pinche, ¿cómo se llama? El tímpano, no, es la cóclea, no creo que es la cóclea, tiene una forma de caracol, ¿no? Entonces también te pasa cuando se empieza así, no, no, está cabroncísimo, está muy bueno. Pero total que, o sea, va empeorando cada vez más, o sea, empiezan a pasar como cosas muy individuales en ciertos individuos del pueblo, y Kirie y Suichi son los testigos de todo eso, o sea, y le empiezan a pasar con sus papás, con sus compañeros de escuela, ¿no? O sea, con los vecinos, con personas desconocidas, y así hasta que llega un punto en que todo el pueblo está valiendo madre, o sea, empieza como por cositas muy chiquitas y se va haciendo un pinche desmadre hasta que al final el pueblo termina, bueno, no les voy a spoilar, ¿no? Pero que sepan que es un relato de horror cósmico, ¿no? Y en cada capítulo del manga te van describiendo algo que pasa así bien culero, pero siempre relacionado con las espirales. Entonces, hasta el final es donde te cuentan por qué el pedo con los espirales, ¿no? Entonces está buenísimo, a mí me gustó. Yo estaba así como de, no mames, güey, ¿por qué no encontré esto antes? O sea, a mí me encantó, o sea, porque yo estoy acostumbrado a leer cosas bien marihuanas, pero esto se mamó, güey, o sea, se fue a otro pinche nivel. Yo dije, está bien cabrón este vato, ¿no? Entonces, ese es Uzumaki. Si van a meterse en esta onda del manga de terror, yo les recomiendo empezar por ahí. Ha sido el punto de partida de muchos otakus, que yo no me considero otaku, pero quién sabe, no sé, ¿no? Pero la neta, para mí también fue genial, güey, fue genial, ¿no? O sea, fue genial leer Uzumaki, o sea, fue como, no mames, se voló la barda ese güey con su creatividad, ¿no? Pues recomendado Uzumaki, se los recomiendo bien, cabrón. Y nada más de rápido, otro que también me encantó, que se llama Hellstar Remina. Hellstar quiere decir la estrella infernal o la estrella del infierno. Hell es infierno y Star es estrella, ¿no? Entonces se llama Hellstar Remina, la estrella del infierno Remina, así se llama, ¿no? Remina es un nombre japonés. Entonces te hablan de un científico,
de un astrónomo específicamente, si es astrónomo o cosmólogo, algo así, ¿no? Pero vamos a decir que es un astrónomo. Entonces está en un observatorio así bien cabrón y de repente detectan una estrella, ¿no? Bueno, no, antes de eso, más bien detectan como un agujero de gusano, pero se dan cuenta de que ese agujero de gusano es otro pedo, o sea, es muy especial, es estable, no se traga toda la luz, o sea, como, o sea, es otro pedo ese agujero de gusano, ¿no? Y el telescopio que tienen es tan potente que ellos logran ver del otro lado de ese agujero de gusano y se dan cuenta de que el otro lado del agujero de ese agujero de gusano hay una estrella que se mueve, ¿no? Pero es como, no es una estrella así como el Sol, es mucho más chiquita, es como un planeta chiquito, oscuro, pero ese planeta se mueve y se dan cuenta, o sea, conforme lo van siguiendo su trayectoria, se dan cuenta de que cuando se acerca una estrella o cuando se acerca un planeta, se lo come, o sea, se lo devora, ¿no? Entonces, cuando ellos observan eso, se dan cuenta de que la estrella cambia de trayectoria y atraviesa el agujero de gusano y se dirige directamente hacia la Tierra. Es como si se hubiera dado cuenta que lo estaban observando y entonces cambia su trayectoria y viene directo a la Tierra. Y obviamente cada que va pasando por un sistema solar o algo así, se va devorando todo. Entonces dicen, no mames, ¿no? O sea, va a llegar a la Tierra y nos va a devorar a nosotros. Entonces, bueno, antes de todo eso, cuando recién descubren la estrella, dicen, esto está bien cabrón porque parece que tiene vida inteligente. El científico que lo descubre, ese mismo día creo que tiene a su hija, ¿no? Entonces a su hija le pone Rémina y a la estrella le pone Rémina también en su honor. Pero ya que la estrella cambia de trayectoria y atraviesa el agujero de gusano, o sea, te dan a entender como que cambia, es de otra pinche dimensión, es un monstruo de otra dimensión. Entonces atraviesa la dimensión a través del agujero y llega a nuestra dimensión y se dirige al sistema solar, ¿no? Y te va diciendo cómo se va devorando, o sea, se va devorando Plutón, ¿no? Y se va devorando así Júpiter, o sea, se va devorando los pinches planetas y va llegando poco a poco a la Tierra. Y mientras más se acerca a la Tierra, pues te narran como todo el cagadero que hay en la Tierra, ¿no? O sea, ya saben, el pinche pánico colectivo, la pinche histeria colectiva. Entonces te narran cómo se hace un pinche cagadero en todo el planeta y muchos culpan a Rémina, creen que Rémina es como, o sea, porque vean, acuérdense que el padre nombró a Rémina la estrella y en honor a su hija que se llamaba Rémina, ¿no? Y Remina en la Tierra, antes de que pasara esto, pues se hizo súper famosa, era una chica súper popular, etcétera, ¿no? Y cuando se dan cuenta de que la estrella se acerca cada vez más para devorar el planeta, empieza a ser perseguida. Entonces te narran cómo persiguen a Remina, se forman sectas y cultos religiosos anti-Remina. Así, bien cabrón, está muy bueno. Y cuando llega la estrella, cuando llega Remina la estrella, a la Tierra, no mames, pasa algo bien enfermo, güey, que yo dije, "Oh, no mames, está muy cabrón". Entonces, y neta, lo que sea que elijan leer de Junji Ito, léanlo, güey, o sea, no se van a arrepentir, pero obviamente sí hay cosas mejores que otras, ¿no? O sea, por ejemplo, estos cuentos, yo me los leí en una tarde, ¿no? Porque o sea, son mangas, son cómics, güey, o sea, no tienen mucho diálogo, ¿no? Es decir, viendo los dibujitos, ya, qué chulado, ¿no? Entonces, pero acérquense al trabajo de este mangaka porque es muy, muy bueno. Incluso si no les gusta leer, pues son cómics, güey, son diálogos no mames, o sea, ¿qué te cuesta leer tres pinches palabras, no? Y lo lees súper rápido. Y si no, de plano no, subieron a Netflix una serie con el trabajo de Junji y todo, o sea, pero ahí sí es un anime, ¿no? Con animes de Junji Ito, entonces véanlo. No todos son buenos, pero hay algunos que sí son bastante, bastante buenos. Entonces, se pueden dar una idea, pero la neta, eso úsenlo como último recurso, güey. O sea, lo que subieron a Netflix, o sea, le ponen ahí Junji Ito y les va a aparecer luego, luego. Tiene algunos chidos, pero no todos, ¿no? Pero Uzumaki y Hellstar Remina o sea, dan con garantía Cinépolis, garantía pensamiento, güey, así. No, o sea, la neta, si son de mi género, si tienen gustos similares y enfermos como los míos, la neta, Junjito les va a encantar, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo seguir aquí hablando, pero ya se va a extender este pinche episodio, entonces las escucho. Quien quiera comentar algo, adelante, dense denso. ¿Yo? Ok, bueno. A ver, yo quiero empezar diciendo que es impresionante que te aprendas los nombres en japonés de esa manera.
este, porque te estaba yo escuchando y estabas contando de todas las historias, y yo así de, ¿cómo te acuerdas de los nombres? Eso es lo que más me ha impresionado. Nunca he sabido cómo te acuerdas de los nombres, y aparte que son nombres en japonés, que no están nada fáciles de decir. Pero bueno, es que a mí me regalaste el primero, el de Uzumaki, los 3 volúmenes, y madre santa, eso me lo regalaste hace muchísimos años, tú sabiendo que a mí no me gusta el terror y que yo soy gallina. Yo voy a confesar aquí que yo soy gallina para el terror, no lo soporto mucho. Y Toño me regaló este libro de Uzumaki. El nivel de esos dibujos es otra cosa. O sea, aparte de que yo no aguanto bien el terror, esos dibujos son perturbadores. O sea, son muy interesantes cómo a alguien se le ocurrió hacer eso, y la historia te engancha muy cañón. O sea, yo me acuerdo esta primera historia del papá donde se enrosca y lo encuentran en este tambo. O sea, ahorita que lo estabas contando me empecé a acordar de los dibujos y dije, ay, ya me acordé. Es súper fuerte. Entonces, yo se los recomiendo también. No terminé de leer todos los volúmenes, porque sí te deja con una sensación así como de asquito, como de quiero seguir leyendo, pero no sé si lo puedo seguir soportando. Pero son muy buenos y los gráficos son buenísimos, la historia es muy buena. El otro sí no lo conozco, jamás lo he visto, pero suena muy interesante. Y yo creo que concuerdo mucho contigo, Toño, que los japoneses tienen unas historias. Yo sí leí este de 1Q84 de Murakami, madre santa, es también una historia, y como dices, o sea, avanzan súper lento, pero el nivel de detalle, hasta cuando te describen que se está sirviendo una taza de café y le está agregando azúcar y le agrega la crema, y entonces el sonido de las aves está allá atrás y así, es tan detallado pero te engancha, tiene una manera de narrarlo tan impresionante que te engancha y te quedas ahí metido en la historia. En la de Murakami yo se los recomendaría, o sea, no es manga, obviamente, es un libro, pero pues es un librote, pero es buenísimo. ¿Y qué más te iba a decir? De hecho, ahorita o sea, es que dijiste muchas cosas, pero así resumiendo, eh, yo creo que el manga no es para todos, y ese manga de terror no es para todos, pero simplemente por curiosidad, asómense tantito para que vean los dibujos y para que vean la historia, simplemente por ahí. Y, ¿qué más iba a decir? Yo ahorita tengo una amiga que es japonesa, es de mis amigas más cercanas, y ahorita que estabas comentando sobre los autores japoneses y cómo es la cultura, que generalmente son muy solitarios, que son muy obsesivos, que son muy perfeccionistas y no sé qué, o sea, me quedé así de, sí, tienes razón. Sí, culturalmente son así, y eso les hace que sí, su manera de percibir la vida es muy diferente a la de nosotros como mexicanos, bueno, yo creo que somos muy positivos, a comparación de la cultura, ¿no? Pero pues muchas gracias. No te voy a prometer que lo voy a leer. Voy a leer los otros 2 volúmenes que me regalaste. Lo juro, pero uno por uno, porque me da dolor de estómago. Este, pero bueno, pues hasta ahí mis comentarios. Muchas gracias por traer el tema por acá. Es que me gusta sacar a la gente de su zona de confort. ¿Qué tal cuando te Ah, regalan los libros de sangre? uy, no, esa es otra cosa, ¿no? Los libros de sangre, ya los reseñaste aquí también, ¿verdad? Ya. No, los libros de sangre, ay, el primer cuento, que de hecho el primer cuento es una película, pero no le llega ni al piso al libro, o sea, no. Se llama El tren nocturno de la carne, y ese es el nombre de la película también. Sí, es buenísima. Si no han leído los libros de sangre, también léanlos.
pero pues si no les gusta el terror, nada más aquí una advertencia, ¿no? Pues yo, para que cierre nuestra granolis. Pues yo qué les puedo decir, la cultura japonesa es, aparte de muy disciplinados, muy ordenaditos, muy inteligentes, creo que tienen un potencial enorme, ¿no? Es uno de los países que tiene muy poquitos recursos naturales, pero que ha logrado tener esa iniciativa de decir, bueno, ¿cómo se hace un carro para yo poder replicar eso, ¿no? Entonces, creo que ellos hacen las cosas de una manera distinta, de una manera súper, súper metódica, pero también propositiva. Entonces, creo que son una cultura bastante interesante, pero lo llevan al extremo, ¿no? Como en el caso que decía ahorita Toño, ¿no? De las personas que se suicidan por no cumplir con ciertas metas que que para ellos sería como una vida exitosa, ¿no? Incluso llegan a rayar en cuestiones de su linaje, ¿no? De qué tanto están lastimando el linaje que viene tras de ellos. Entonces está interesante, la verdad, la cultura japonesa. A mí me llama mucho la atención en cuestión de hábitos, en cuestión de logros. Pero bueno, creo que ver el anime desde un punto de vista del terror se me hace interesante. Yo, la verdad, a mí me gusta el anime. No he leído manga. em, Me llama la atención leerlo, pero como dice Aurora, yo creo que, o sea, a mí que me gusta el terror, me da como curiosidad, pero sí yo lo leería en el día, porque siento como que sí me obsesionaría mucho con ese tipo de temas, ¿no? Entonces, em, ¿qué tal si me empiezo a obsesionar con los espirales o algo así? Pues no. Pero creo que es una buena, es una buena, es una buena opción para poder empezar a ver y a conocer otra parte del manga. Entonces, creo que no está tan mala la invitación. Creo que el ser humano tiene muchísimas cosas que raya de lo particular a lo general. Entonces, creo que ahí hay varias cosas que pueden ser incluso hasta no tanto crítica, porque crítica tal vez en la estrella del infierno de Romina, de Remina, bueno, de la segunda eh, manga que reseñó Toño. Creo que ahí puede ser como que algo más como de qué pasaría si llegáramos a un extremo, ¿no? Un extremo en donde prácticamente tienes las horas contadas y todo. Pero yo creo que ese tipo de historias nos dejan así como que esa reflexión de decir, bueno, eso pasaría en un caso extremo, pero ¿por qué no? ¿Para qué no empezar a aprovechar lo que tenemos en este momento, ¿no? Empezar a aprovechar el tiempo que tenemos que es incierto, pero obviamente cada día que pasa en la vida es un día menos para nosotros, entonces, ¿qué tanto lo estamos aprovechando y de qué manera? Em, en la de los espirales, y esto se me hace interesante, nunca había escuchado de un terror cósmico. No sé si tenga que ver con algo como como la psicosis colectiva, no sé, Toño, tú sabrás más del tema, tú que eres psicólogo, pero se me hace interesante la manera en la que las personas empiezan de repente a cambiar, ¿no? Generacionalmente. Entonces, es como los niños, ¿no? Cuando ves a niños chiquitos y ya le puchan súper bien a las cosas de tecnología, ¿no? Entonces, creo que, no sé, ahí va como que algo interesante, ¿no? Una propuesta interesante de ver hasta dónde llega la obsesión humana. Entonces creo que va por ahí esa propuesta de ese autor. Me llama mucho la atención y pues yo sí les diría que empezaran por manga que no sea de terror. Bueno, o yo por lo menos, que a mí me gusta el anime, pero que no he leído nada de manga. Creo que empezaría por algo más ligerito todavía, porque de todas maneras sí hay animes que a mí se me hacen pesados. Ahora imagínense el terror de este autor. Entonces, hasta aquí mi reseña y gracias por traer este tipo de material, Toño.
yo la verdad soy ígnara en estos temas, nunca he leído manga, creo que no, no, la verdad es que no lo recuerdo. Yo soy dark, entonces pues esos temas como que no son como algo que a mí me llame la atención. Pero, ¿sabes? Algo que yo rescato en general de los orientales, de la cultura oriental, es que la forma en cómo logran desarrollar las historias, incluso, no sé si a ustedes les pasa que cuando han visto películas orientales, la forma en cómo son plasmadas, incluso la forma en cómo se interpreta, pues es una manera abismalmente diferente a cómo estamos acostumbrados. Algo que yo puedo rescatar y que sí me gustaría dejarlo sobre la mesa, porque pues es lo 21 que puedo opinar porque soy ignara en el tema, es que los temas que ponen o los temas que desmenuzan, a mí no se me hacen extraños. O sea, cuando estuviste reseñando lo de la supernova y el otro libro del Xiao, no sé qué, que tú hablabas de una chica donde ella vio cómo asesinaban a su papá y ella odiaba a la humanidad. O sea, eso a mí, por ejemplo, personalmente no se me hace algo descabellado o algo que no exista o que no puede existir. O sea, porque yo de manera personal a veces veo cosas o actitudes y de repente a mí se me salen frases de que, claro, merecemos que el pinche popo haga erupción y que ya chingue su madre a la humanidad. O sea, a mí se me salen ese tipo de pensamientos, ¿no? Y yo creo que este material pone sobre la mesa temas que, en mi opinión, no son tan raras ni tan extrañas. O sea, si ustedes recuerdan lo que vivimos en el confinamiento, había mucha gente que sí estaba chalada y que hacía pendejadas. Entonces, a mí no se me hace descabellado la temática o cómo suelen desmenuzar las historias, los mangas, o sea, no se me hace lejano o extraño. Yo creo que en situaciones, porque lo vivimos en pandemia, yo creo que en situaciones extremas sacamos lo peor como humanidad, sacamos los traumas, sacamos las filias, o sea, ese tipo de cosas a mí, yo creo, estoy convencida de que sí podrían suceder en situaciones extremas, porque vivimos algo muy similar en pandemia. Entonces, a mí lo que me llama la atención es cómo en este material y en general los orientales tienen una manera muy genuina y muy particular de poder plasmar ideas muy propias, muy genuinas y llevarlas a un punto y darles un toque, digo, no por nada, estas culturas pues son como que las máster en desarrollar ese tipo de cosas, ese tipo de cine, no sé, gótico, no sé cómo etiquetarlo o cómo nombrarlo, pero pues a mí lo que me llama la atención es eso, que nosotros en situaciones así podríamos llegar a cometer esas cosas. Lo hemos demostrado a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, digo, sí, yo soy amante de la historia, si aquí nos pusiéramos a hablar de de todo lo que sucedió en los campos de concentración, o sea, un manga es un manga y lo que sucedió en los campos de concentración como que irían a la par. Entonces, eso es a mí lo que me llama la atención. Y pues es lo único que tengo que decir porque yo no sé nada, soy ignara en el tema. Sí, no, o sea, creo que a la hora de retratar el lado oscuro del ser humano, cada cultura desde su propia perspectiva, pero al final creo que tenemos como bien consciente, ¿no? Creo que es una de las funciones principales del arte. No, cuando digo que es marihuana, es, o sea, ¿cuándo te puedes imaginar? O sea, porque o sea, te imaginas terror y ¿qué te imaginas? Fantasmas, muertos, lobos, asesinos, ¿no? Pero cuando te digo, imagínate terror de espirales, dices, no te mames, ¿no? O sea, no así así, o sea, vas a desarrollar un terror por los cuadrados, güey, ¿sabes? Es como de, ¿qué pedo? ¿No? Entonces, no sé, o sea, eso es a lo que me refiero. O sea, yo admiro mucho y yo siempre he tenido como esta idea de mientras más marihuanas las historias, mejor. No en el sentido de cómo retratan al ser humano, porque eso sí, o sea, yo sí noto una diferencia muy marcada entre cómo lo ven.
pues los orientales a nosotros, ¿no? Pero al final somos lo mismo, o sea, esa parte no me sorprende, pero el elemento fantástico, o sea, aquí la fantasía es haditas, ¿no? O sea, es como de, ay, nos fuimos a otro mundo, ¿no? Pero así cuando dices, los espirales están matando gente, dices, ¿cuáles pinches espirales, güey? O sea, no te mames, ¿no? Entonces, eso es como muchas veces lo que me saca de pedo y me encanta, o sea, es como, no sé, se siente bien chingón ver la creatividad humana en su máxima expresión para mí, ¿no? O sea, no sé, es lo que valoro mucho. Por eso me gusta tanto ese tipo de historias. Oye, oye, Toño, y ahorita que estás, pues sí, yo concuerdo con muchas cosas que todos ustedes dijeron, pero ahorita, porque yo tampoco sé, ¿cuál es la diferencia o qué es el terror cósmico y qué es el terror, el otro que dijiste, corporal o morfológico? Uy, es que si quieres la próxima que me toque hago una reseña de los subgéneros del terror, Ok, ok, ok. ¿no? Pero aquí así brevemente, terror cósmico te refieres a... El horror cósmico es el subgénero literario que sacó Lovecraft, ¿no? Que resalta mucho la insignificancia del ser humano ante entidades de poder como, o sea, del tamaño de galaxias, que Ok, son, o sea, cuando nosotros, por ejemplo, decía, ¿no? Eh, Cuando tú te imaginas a Dios, te imaginas un Dios antropomorfizado, un Dios a tu imagen y semejanza, ¿no? Y dice, un verdadero Dios no sería así, güey. Un verdadero Dios sería indescriptible para ti, sería hasta incomprensible. De hecho, los relatos de Lovecraft giran en torno a seres humanos muy obsesionados, ¿no? Con alguna de estas entidades y que de alguna forma logran vislumbrar un poquito de esas entidades y así es como se quedan locos o se mueren de miedo, ¿no? Entonces el horror cósmico. ok, ok. Sí, ya, yo sé, ya me quedó más claro. Pero me recordaste ahorita la película de Soul, no sé si la vieron, de Disney y Pixar, donde describen, llega ¿cómo se llama? Creo que, no me acuerdo cómo se llama el personaje principal, pero llega a donde se hacen todas las almitas, al gran antes o algo así se llama, y le pregunta a la entidad que está ahí y le dice, ¿y tú quién eres? Y le dice, soy una combinación de todos los campos cuánticos y en una manera sencilla que tu pequeño cerebro humano pueda comprender. Ahorita que estás hablando de que cuando te imaginas a un Dios y te lo imaginas pues humanoide para podernos relacionar, para poderlo comprender, entonces ya me queda un poquito más claro que es el terror, el horror No. cósmico, ¿no? Dices. Ujú. Sí, y el Pero, body horror es como el terror que está inspirado en la deformación del cuerpo, ah, como la mosca, por ejemplo. ¿No? ajá. Pues sí, deberías de venir y platicarnos de todos los géneros, de los diferentes géneros de horror que hay. No prometo no asustarme. Esto es interesante, Bueno, pero sí es muy amplio. pues muchas gracias. ¿Hay algo más que quieran añadir? Lean a Junjito, háganse un pinche favor. Bueno, si son de mi bando, de mi raza, tienen los mismos trastornos mentales que yo, dense. Lo van a disfrutar, sí les va a gustar, pero si tienen el estómago delicado, váyase con tranquilidad. Yo me voy a ir con tranquilidad. No tengo otros trastornos diferentes a los de Toño, pero me voy a ir con tranquilidad. Súper. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos en un capítulo más de La Magia del Saber y nos vemos hasta la próxima. Bye.